es cuando personas comunes como tú y yo superamos las mentiras sobre Dios que un mundo roto nos ha tentado a creer. ¿Qué está en juego si no lo hacemos? Quizás hemos subestimado el corazón de nuestro Dios. Esta es una historia a la que todos estamos invitados hasta que lo veamos y lo revelemos tal como realmente es nuestro gran Dios. Esta no es una historia sobre Johnny ni sobre su familia. Tampoco es una historia sobre las naciones. Es una historia que Dios mismo está contando. Y en esta historia nos invita a hacer eco del relato de que nos ama, que es bueno, que es todo lo que esperamos que sea y más. Él usa a personas comunes como tú y yo para hacer cosas extraordinarias. Fue realmente emocionante y hasta divertido poder ir al país en el que crecí, donde había visto extrema pobreza toda mi vida, y ver ahora la presencia y el poder de Dios llegar, y ver a miles ser salvados, ver a miles ser sanados, y tener el privilegio de traer muchos equipos en solo unos pocos años. No solo a la nación de Perú, sino que comenzamos a ir por toda Centroamérica y Sudamérica también. Y un cambio comenzó a suceder en mí. Mi fe estaba creciendo, ¿sabes? Cuando tu fe crece, simplemente significa que Dios se ha hecho más grande. Así cuando Él comienza a hacerse más grande, pone una mayor exigencia en tu propio espíritu para ver más de Él y para verlo lograr aún más, aunque estés agradecido por lo que ya está haciendo. Así que estaba muy agradecido por ver la salvación y por ver las sanaciones, pero volví 1 año o 2 años después. Algunas de estas ciudades que habían sido impactadas dramáticamente hace 1 o 2 años, y no estaba tan emocionado con lo que veía. Miraba la ciudad y pensaba, esta ciudad todavía tiene problemas, esta ciudad sigue corrupta, esta ciudad sigue siendo muy pobre, esta ciudad no muestra ninguna medida de transformación a pesar de lo que sucedió hace 1 o 2 años. Y comencé a luchar con el Señor, y recordé la historia y estudié la historia de nuevo. Y me di cuenta de que la transformación realmente no llegaba a una ciudad o una región o una nación, solo porque suficientes personas se salvaran o sanaran. Así que comencé a luchar con el Señor. Estaba simultáneamente, ¿sabes?, emocionado por lo que Él estaba haciendo. Y llevábamos equipos y dábamos grandes testimonios sobre aquello. Pero tenía esta creciente insatisfacción porque me di cuenta de que no estábamos cambiando la mismísima fibra de una ciudad o de una región. ¿Cómo hacemos que esta ciudad se vea mejor, se sienta mejor? Así que comenzó este tiempo de lucha con el Señor, y el sentido común comenzó a decirme que necesitábamos poder alcanzar las esferas, las estructuras mismas de la sociedad. ¿Cómo afectábamos la economía? ¿Cómo afectamos la educación? ¿Cómo afectamos las artes y el entretenimiento? ¿Cómo mejoramos las cifras de empleo? Pero no tenía una plantilla para aquello, no tenía un esquema para ello. No sabía qué era, solo suponía algunas cosas que necesitaban mejorar, pero no sabía cómo iba a suceder. Así que años de frustración simultánea, y a la vez testificando lo que Dios estaba haciendo y viéndolo sanar a las personas continuamente a un gran nivel, a un gran ritmo. Hablo de abrir los ojos de los ciegos fácilmente, abrir los oídos de los sordos fácilmente, mover huesos, desaparecer cánceres, y que esto sucediera no solo cuando yo oraba por las personas, sino realmente con casi cualquiera en nuestro equipo. Así que un gran cambio, un gran giro ocurrió en 2006, y fue en agosto de 2006, creo que en nuestra iglesia, Elizabeth y yo estábamos pastoreando la iglesia de Istar, y teníamos a Cal Pierce de las Salas de Sanación. Estaba haciendo una conferencia allí. Recuerdo que él me dio una palabra profética en la conferencia. Me dijo, Johnny, el Señor dice, prepárate. Estoy a punto de mostrarte lo que me has estado pidiendo. Y mientras me lo decía, yo pensaba, vaya, ¿cuánto he estado pidiendo? Ha sido una petición intensa con algo de frustración añadida. Y sí estoy más que listo para esto. Y me dijo, voy a mostrarte cómo está llegando mi reino. Voy a mostrarte cómo está llegando mi reino. Y así
Casi de inmediato fue solo dentro de unos pocos días que comenzó con algo como un encuentro en sueños con el Señor. Eso es todo lo que puedo llamarlo. Mitad sueño, mitad encuentro, y donde el Señor vino y dijo: voy a mostrarte lo que has estado pidiendo, voy a mostrarte cómo mi reino puede alcanzar todas las áreas de la sociedad. Así que comenzó a mostrarme una nueva plantilla para esto, y lo que ahora llamaríamos el mandato de los 7 montes. Esa sería la plantilla. No había escuchado a nadie más hablar sobre los 7 montes en aquel momento. Comenzó a hacerlo y no usó la terminología 7 montes. Desde la primera conversación dijo: sabes, de la misma manera en que los hijos de Israel tuvieron que entrar a la tierra prometida y había 7 naciones enemigas, mayores y más poderosas que ellos. Eso viene de Deuteronomio, creo que es Deuteronomio 7, donde habla de los hititas, jebuseos, jerjeseos, todos los eos. Y dijo: 7 naciones mayores y más poderosas que ellos, y eso en última instancia era la tierra prometida. Es donde los hijos de Israel tenían que ir, y es donde ocupan ahora mismo Jerusalén, y los montes alrededor de ellos son esa área. Y él dijo: de esa misma manera, donde mi pueblo está llamado a ocupar con mi presencia para atraer quién soy yo, mis soluciones, mi reino, son a estas áreas donde el enemigo está actualmente. Y entonces hubo un rápido entendimiento. Por ejemplo, los hititas tenían que ver con el monte de los medios. Los hititas, su nombre significa miedo y terror. Y él dijo: el enemigo, la manera en que asalta ese monte es a través de liberar miedo, terror, malas noticias, peores noticias, chismes. Y mi reino entra en el espíritu opuesto. Pero fue una revelación progresiva noche tras noche, 4 horas por noche despierto, recibiendo cada vez más revelación de él. La revelación a menudo me instruía a estudiar esto, a mirar esta escritura, a investigar aquello. Y de eso realmente salió mi primer libro, sobre los 7 montes, que se publicó en inglés en enero de 2008. La profecía de los 7 montes, develando la revolución de Elías que viene. Y así, esto era una nueva plantilla para mí. Y era una nueva plantilla para muchos en el cuerpo de Cristo, que el reino de Dios está diseñado para mostrarse no solo en el monte de la religión, no solo en la iglesia, no solo teniendo buenas reuniones, que nuestros objetivos no eran solo tener buenas reuniones en la iglesia y ver a muchas personas salvadas y sanadas, sino que el reino de Dios tenía que revelarse en estas 7 esferas primarias de la sociedad. Y lo que salió de eso, comencé a llamarlo esferas o montes, pero luego el Señor se conectó con Isaías 2:2, y en los últimos días el monte de la casa del Señor será exaltado como cabeza de los montes. Así que también me gustó ese lenguaje, y esas 7 áreas, si no las has escuchado, eran medios de comunicación, educación, gobierno, economía, familia, artes y entretenimiento. Además del monte de la religión, donde tradicionalmente pensamos que tenía lugar el ministerio, y así fue un concepto totalmente nuevo. Fue una visión ampliada de quién es Dios y cuáles son sus capacidades, y de que realmente puede operar fuera de los edificios de las iglesias, de las reuniones de las iglesias, las conferencias, que puede manifestarse con su presencia, con soluciones, con poder en estas áreas de la sociedad. Y así es como veríamos lo que había estado anhelando. ¿Cómo veo cambiar a una ciudad donde las personas no solo caminen con desesperanza en sus rostros porque son tan pobres, porque hay tanta corrupción, etcétera, etcétera, sino cómo vemos que el reino de Dios se manifieste tanto que puedas verlo reflejado en los rostros de las personas, así como en los números que comenzaron a cambiar a partir de los datos prácticos de la ciudad, sobre todos los asuntos relacionados con la calidad de vida. Eso es lo que queríamos ver, el Dios que está presente con nosotros, que todavía es Emmanuel, que todavía está presente con nosotros y que todavía tiene las capacidades para traer respuesta de su reino a cada área. Es importante saber que el tema de los 7 montes ya había sido tocado por otros y yo simplemente no lo sabía. La gente a menudo pregunta: ¿quién lo recibió primero, tú? Y hay un par de nombres que mencionan. Y yo digo, bueno, no sé quién lo recibió primero. En algunos casos sé que otras personas escucharon el término 7 montes primero, pero sé que donde lo escuché primero fue del Señor y por lo tanto fue muy personal para mí. Comenzó en agosto de 2006, la revelación que Él me estaba dando.
y ni siquiera sabía que existía como una plantilla o como un mensaje de alguien más hasta que uno de nuestros líderes, que era ministro en nuestra iglesia y que también viajaba por el mundo en ese momento, me dijo después de una reunión, mientras predicaba este mensaje y profundizábamos más en 2006, Johnny, ¿sabes que hay un tipo llamado Lance Wallnau que predica sobre lo que él llama un mandato de 7 montes? Creo que era el mandato de los 7 montes. No, dije, ¿qué 7 montes? ¿Los 7 montes de Jerusalén? ¿Los 7 montes de Roma? Y me dijo, no, los mismos 7 montes de los que hablas. Y dije, no me digas. Y respondió, oh sí. Y él ni siquiera lo recibió por su cuenta. Lo obtuvo de Bill Bright de Campus Crusade y lo obtuvo de Lauren Cunningham de Hukum. Y contó la historia de cómo se encontraron y cómo el Señor realmente les habló simultáneamente de manera independiente al uno del otro en un día en que iban a reunirse y que ambos oyeron del Señor y dijo, si afectas estas áreas de la sociedad, verás ciudades y naciones transformadas. Y dije, ¿en serio? Porque conocía bien sus nombres, realmente no conocía. Puede que haya escuchado el nombre de Lance en esa época, realmente no sabía nada sobre él, pero sabía de Bill Bright y sobre Lauren Cunningham. Así que estaba en una temporada en mi relación con Dios cuando Johnny escribía su primer libro, La Profecía de los 7 Montes, y yo viajaba con él y también lo predicaba por primera vez en muchos lugares, en diferentes iglesias, y estaba sentada en la primera fila cada vez escuchándolo decir, este es un Dios que se preocupa por las ciudades y las naciones, este es un Dios que nos ama tanto, tiene soluciones para cada problema que existe en la sociedad. Y cada vez que lo decía, simplemente tocaba mi corazón y sentía como si el dedo de Dios estuviera en este lugar muy íntimo de mi propio corazón. Y me di cuenta de que había un aspecto de mi perspectiva de Dios que aún necesitaba sanación. Y el Dios que conocía en ese momento, en mi corazón de corazones, cuando era realmente honesta y llegaba a mi verdadero yo, no creía que realmente yo le importara. No creía que realmente importara para él. Y ciertamente no podía creer que le importara al resto del mundo y que se preocupara por todos los problemas del mundo, cuando él fue quien me permitió pasar por las cosas difíciles que había experimentado de niña y perder a mi madre siendo joven. Ahora nuestro mensaje, más allá de identificar los 7 montes, realmente no tiene mucho en común, pero hay mucho. Es un gran asunto simplemente reconocer que si alcanzamos estos 7 montes, si alcanzamos toda la sociedad, esencialmente las 7 esferas primarias de la sociedad, y en estos montes tienen como colinas que están en las partes inferiores de estos montes, si las alcanzamos con el reino de Dios, es así como finalmente vemos esta realidad, esta otra realidad bíblica de las naciones caminando hacia la luz de los hijos de Dios, porque eso es lo que me atormentaba durante años. Decía, Señor, en Isaías 6:3 dice que las naciones caminarán hacia la luz de los hijos de Dios. Eso es diferente de que las almas se salven. ¿Cómo vamos a ver a las naciones caminar hacia la luz de los hijos de Dios a menos que los sistemas de esa nación también se vean afectados? Mi fe crecía tanto por los milagros que estaban ocurriendo, que estábamos viendo. Mi fe se hacía cada vez más grande, mi concepto de quién es Dios y sus capacidades era cada vez mayor. Y así estaba expandiéndome más allá de pensar en individuos o incluso iglesias, pero ¿cómo podríamos verlo ahora en ciudades y naciones? Y realmente comencé a enamorarme del Dios que ama a las naciones. Tengo que decir que esa fue mi conexión. Mientras su dedo estaba en este lugar de mi corazón y Johnny me desafiaba a creer algo más grande sobre Dios, me obligó primero a ser honesta sobre mi propio corazón y mi propia perspectiva de Dios. Y luego me hizo profundizar en el Señor de manera personal y decir, Dios, tienes que sanar mi perspectiva de ti. Y mientras lo hacía y consolaba ese lugar de dolor y trauma en mi propio corazón y en mi propia vida, me di cuenta de que este es un Dios que absolutamente se preocupa por mí y soy muy valiosa para Él, soy tan importante para Él. De hecho, todos somos valiosos para Él antes de que siquiera conozcamos nuestra necesidad de Jesús. De repente,
Realmente me dediqué a todas las escrituras sobre naciones y cómo llama a las naciones, cómo es el gobernante de las naciones. Las naciones son como una gota en un balde para él. Israel es mi primogénito y habla de Israel siendo su primogénito entre las naciones, que cuando lloró sobre Jerusalén dijo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cómo anhelo reunirte? No dijo el pueblo de Jerusalén, podemos asumir eso, pero solo dijo Jerusalén, Jerusalén. A través de los profetas Isaías, Jeremías, todas las profecías eran para ciudades o naciones en general. El mensaje a Tiro, el mensaje a Moab, el mensaje a Egipto, etcétera, etcétera. La idea de un Dios que podía ver una ciudad y una nación y pensar en ellas como yo estaba acostumbrado a ver una persona o individuo. Eso comenzó a desafiarme y bendecirme, y hacerme consciente de que este no es un Dios que ignora a los individuos, lejos de eso. El Dios que ama a los individuos y presta atención a los individuos está tan claramente establecido a través de la persona de Jesús y de cómo se conmovía por los individuos en todas partes. La mujer con flujo de sangre, el hombre que gritaba, Bartimeo el ciego clamando a Jesús. Conocía a este Dios que respondía individualmente, pero no sabía tanto sobre un Dios que escuchaba a esos mismos gritos de ciudades y naciones. Las ciudades y naciones dirían: estamos ciegos, necesitamos ayuda, somos pobres, somos miserables. Y ese es el enorme cambio que ocurrió para mí. Y de eso es donde salieron todos nuestros libros y recursos de los 7 montes. Y sabes, Elizabeth y yo simplemente nos enamoramos de este Dios, de esta expresión más completa de Dios. Y tanto los libros que ella escribiría como los libros que escribiríamos juntos y los libros que yo escribiría profundizarían en eso. Y esto fue un punto de inflexión para mí, porque me di cuenta de que yo veía a las personas con una intención. Y no creo que Dios haga eso. Creo que cada uno de nosotros somos sus hijos e hijas. Es solo que algunos quizás nunca elijan permitirle ser su padre. Puedes ser cristiano, puedes tener una relación con Dios y aún actuar como un huérfano y aún creer que realmente no eres alguien a quien Él cuida y por quien realmente está velando. Y me di cuenta de que tenía esa mentalidad de huérfano en mi vida, y fue porque creí una narrativa falsa sobre Dios. Creí que porque dejó morir a mi madre, completa el espacio en blanco con lo que eso significa en la vida de otras personas. Todos podemos decir que hay una circunstancia o una serie de circunstancias en nuestras vidas que nos tentaron a creer una mentira sobre quién es Dios. Y porque estamos hechos a su imagen y porque fuimos creados para conocerlo y darlo a conocer, no podemos reflejar un Dios que sea diferente al Dios que vemos. Cuando comencé a recibir esta revelación sobre los 7 montes, la manera en que me fue comunicada fue realmente tan poderosa, tan sobrenatural, tan fuera de lo normal para la manera en que normalmente recibía revelaciones, que supe que era un cambio para las naciones. El Señor me dijo que escribiera un libro sobre ello, y recuerdo haberle dicho: necesitas darle esto a alguien más, necesitas darle esto a alguien ya establecido. Esta verdad es tan poderosa y necesitamos poder avanzar con ello realmente rápido. Entonces, ¿por qué no le das esto a alguien que ya sea conocido para que realmente se difunda por el cuerpo de Cristo rápidamente? Y recuerdo haber escuchado al Señor decir: tú haces tu parte y yo haré la mía. Y así hemos visto que eso es lo que ha sucedido. Pero también necesitaba ver señales y maravillas, ¿sabes? Porque eso es lo que marcaba nuestro ministerio antes de eso. Eso es por lo que éramos conocidos. Era por lo que nos invitaban. Estaba la presencia y el poder de Dios en las reuniones y había sanaciones fenomenales y autoridad sobre lo demoníaco. Estaba lleno de poder y así no quería perder eso. Como de repente hemos mejorado la batalla y solo estamos cambiando datos. Eso no es lo que éramos. Y por supuesto, el Señor dejó claro que su poder todavía estaba con nosotros. Recuerdo la primera nación a la que llevé el mensaje de los 7 montes. Fue la nación de Costa Rica y estaba programado para hacer una conferencia de 3 días, así como aparecer en Enlace TV, que creo que en ese momento llegaba a 90 y tantas naciones. Recuerdo incluso cuando llegué al aeropuerto, cuando bajé del avión
y mientras caminaba por el aeropuerto, recuerdo sostener mi maletín con lo que tenía y, la verdad, lo tenía todo escrito. Y sentía como si estuviera entrando con una de esas bombas nucleares de maletín. Esto es poderoso, y ya había experimentado esta dinámica de que cuando tenía una palabra profética poderosa para una nación o un lugar, entraba en el servicio de la iglesia y me daban el micrófono, y tan pronto como decía algo, la energía explotaba. Y esto había sucedido varias veces, y hasta el punto de que tuve que preguntarle al Señor al respecto. Le dije, ¿qué es eso? ¿Es una guerra espiritual? ¿Qué es eso? Y él dijo, no, solo te estoy haciendo saber que la palabra profética que estás a punto de dar, no hay realmente fe para recibirla. Y entonces incluso eso me fue explicado, que cuando no había fe para recibirla, debía darles una señal de algo más que sucedería primero para que tuvieran fe para recibir eso. Y así eso se convirtió en parte de mi curva de aprendizaje con el Señor, incluso en este signo particular. ¿Por qué te estoy contando todo esto? Cuando llegué a Costa Rica hubo esta dinámica, pero a un nivel que nunca había visto antes. Literalmente vi que cada lugar donde comenzaba a compartir sobre esta revelación no solo hacía explotar la energía del edificio, sino la región. Por ejemplo, recuerdo el primer día, allí estaba reuniéndome con mi viejo amigo el pastor Arturo y su esposa Ruthie, y les contaba sobre las reuniones que iba a tener, y solo les mostraba la revelación. Les dije, esto es realmente cómo está llegando el reino de Dios, y para establecer el reino en cada área de la sociedad. Y justo cuando comencé a hablarles, la energía se cortó no solo en su casa, no solo en toda su propiedad, que es una gran propiedad, sino en toda su región. Y toda su región estuvo sin energía durante días. Y luego fuimos a otro lugar y la energía se cortó. Y entonces el pastor de Costa Rica que me llevó a una estación de radio donde iba a hablar sobre estar en la conferencia y contar un poco sobre el mensaje. Bueno, tan pronto como llegué a la estación de radio, en cuanto dije mis primeras palabras, toda la energía de la estación de radio se cortó. Y allí se cortó por un rato, y luego finalmente regresó y pude hacerlo. Y esto sucedió por 2-3 días hasta el punto en que el pastor en Costa Rica, el pastor Juan Flores, dijo, Johnny, sé que nadie más está con nosotros y por eso no ven lo que está sucediendo. Donde quiera que vamos, tan pronto como incluso empiezas a hablar sobre esta revelación de los 7 montes, de cómo Dios va a ser exaltado en cada área de la sociedad, que Él tiene las soluciones y respuestas para cada desafío que podríamos enfrentar en cualquiera de estos montes. Veo que la energía se corta, veo que eso está sucediendo. Y le dije, sí, es una señal. Y no le conté todo en ese momento. Así que fuimos a Enlace TV en nuestro camino allí. Este era quizás el 3er día y ya hemos comenzado la conferencia más extraña de todas porque nunca prediqué un mensaje con las luces encendidas. Se cortaba generalmente en el momento en que me levantaba a predicar. Se cortaba y no solo se cortaba la electricidad en el edificio, sino que era la región de nuevo. De hecho, alrededor del 2º o 3er día en Costa Rica, el periódico allí decía, ¿qué son todos estos apagones? ¿Qué son todos estos cortes? ¿De qué se trata todo esto? Y realmente no tenían respuestas para ello, porque eran por toda la ciudad y en grandes partes de ella, como pueblos enteros, pueblitos dentro del área capitalina. Y así, en nuestro camino a la estación de TV Enlace, dije, oye, me gustaría un café. ¿Podemos parar en algún lugar? Y me dijo, sí, vamos a parar, pero hay un centro comercial moderno y nuevo y tienen un excelente café allí. Y para mí, genial. Y así que fuimos allí y pedí un café. Cuando pedí café, todo el centro comercial, solo por abrir mi boca, todo el centro comercial tuvo un corte de energía. Todo se cortó y me dijo, no te preocupes, tienen un sistema de respaldo, volverá pronto. Bueno, no volvió a encenderse y creo que esperamos 20 o 30 minutos y tuvimos que irnos. Así que llegamos a Enlace TV y Juan, era su programa. Y tenía a alguien que estaba conduciendo con él y comenzaron a compartir y a contar. John está llegando con una nueva revelación del Señor sobre cómo Dios se mostrará poderoso entre las naciones. Y entonces me pasaron la palabra y dije, bueno, y apenas pronuncié, las primeras sílabas de mi boca y voló la energía de toda la estación de TV de nuevo, que llega a unas 90 naciones.
Regresó en unos segundos. Afortunadamente tenían lo que para ellos era un retraso normal de 7 segundos en hablar cuando se corta. Así que la energía volvió. Al final de mi mensaje allí en la estación de TV Enlace dije: bueno, también quiero liberar esto como una declaración sobre todas las naciones. Y entonces dije, solo voy a soplar el shofar y decir, Dios se mostrará grande en cada área de la sociedad. Y entonces soplé el shofar. Cuando lo hice, una de las plantas de energía cerca de nosotros también explotó. Así que esto fue una dinámica que ocurrió una y otra vez y luego fue simplemente acentuada y hecha inolvidable, y es algo que nunca he olvidado. Hubo una lección que el Señor dio. Fue en nuestro tercer día de la conferencia. No era solo que el corte de energía estaba ocurriendo en todos los lugares donde iba. Podía sentir la confrontación en el espíritu. Simplemente se sentía tan intenso. Literalmente, cada vez que no estaba hablando en lenguas en voz baja. Eso era constante y podía sentirlo, y así les estaba contando en la conferencia al tercer día. Bueno, primero le dije al Señor, si la energía se corta, porque la energía estaba funcionando por un momento mientras el equipo de adoración estaba en el escenario, y dije, si la energía se corta de nuevo cuando me levante, Señor, simplemente no puedo empujar esto más. Dije, siento que va a haber un terremoto, siento que algo simplemente va a explotar. Y entonces dije, voy a tener que cambiar. Solo estaba en el monte 3 o monte número 4 en ese momento. Y seguro me levanto, me presentan y me pongo de pie, y en cuanto lo hago, la energía se cortó de nuevo. Así que decidí compartir con los presentes en la conferencia. Dije, déjenme explicarles lo que ha estado pasando en los últimos 3 días. El corte de energía tiene que ver, nunca van a encontrar una razón diferente por la cual esto está sucediendo aquí en el país, porque esto es sobre esta revelación que estoy liberando. Y conté sobre lo que había sucedido en otros lugares y en otras ocasiones, y dije, lo que sucede es, la revelación es algo, literalmente es algo, y viaja incluso en fotones, y afecta la electricidad, y viaja en el mismo circuito que la electricidad. Y lo que ocurre es que cuando hay un cableado que no ha escuchado algo antes, cuando no ha escuchado, no ha experimentado una actualización de una narrativa lo suficientemente alta, entonces tan pronto como escucha algo que no ha escuchado antes, lo sobrepasa, lo abruma. Y dije, entonces lo que está sucediendo es que esta es la primera vez que el Señor está recibiendo el suficiente crédito por lo que realmente viene a hacer en el planeta Tierra. Él no está solo aquí, esperando hasta que nos rindamos y digamos, lo siento Señor, no podemos. El anticristo nos está venciendo, ven a buscarnos. Y entonces Dios dirá, de acuerdo Miguel, vamos a raptarlos, no vamos hacia ese final. Estamos yendo hacia una historia completamente diferente. Y en esta historia va a mostrar su reino, su presencia y su poder en cada área de la sociedad. Así que esto es lo que ha estado ocurriendo. Y dije, de hecho, y esto fue el 19 de abril, un jueves, creo a las 8 en punto, cuando comencé a decir esto. Este mensaje es literalmente tan poderoso que al solo declararlo podría hacer explotar su red eléctrica nacional. Y cuando dije eso a las 8:10 p.m., la red eléctrica nacional de Costa Rica explotó. Y fue de una planta de energía a la siguiente, simplemente digamos, rebotó por todos lados. Y toda la nación quedó completamente a oscuras durante las siguientes 5 o 6 horas. No era como algo de celebración, era un poco aterrador, porque podías escuchar autos chocando cuando estábamos afuera y la gente compraba todas las velas y luego corría el rumor. No saben, esto podría durar otra semana o 2 semanas en la nación sin energía. Y así le dije incluso al pastor Juan y le dije, escucha, eso no es lo que va a pasar aquí. Va a comenzar a regresar ahora. De hecho, me quedé y prediqué en la oscuridad y dije, escuchen, están proyectando que va a permanecer completamente oscuro por 1 semana o 2, pero no, en unas pocas horas volverá a encenderse porque voy a dejar de hablar de esto. Dije, su red está sobrecargada con la revelación de la bondad de Dios y no puede manejarlo. Y así solo vamos a decirles que esta noche no voy a hablar más sobre los montes y lo que Dios va a hacer. Solo voy a compartir con ustedes sobre lo profético en general. Así que hice ese cambio y nuevamente, creo que unas 5 horas después,
las luces comenzaron a encenderse y luego hubo una dinámica durante el día siguiente o 2 días, los siguientes 2 días en Costa Rica, que a donde quiera que iba, incluyendo una reunión con el presidente, las luces volvían a encenderse. Estaban a oscuras. Era en realidad el presidente anterior de Costa Rica en su casa y llegué a su casa y estaba completamente oscuro cuando dije, hola, las luces se encendieron allí. Entonces el mensaje del Señor para mí fue este. Dijo, este mensaje va a ser atacado. El enemigo no quiere escuchar este mensaje y no quiere que el pueblo de Dios sepa sobre un Dios que puede hacer todas estas cosas. Y así, te estoy permitiendo ver esto y quiero que nunca olvides lo que acabas de ver y lo que experimentaste aquí, lo cual no olvido y no puedo olvidar. Y dijo, ¿por qué acabas de declarar lo que yo podría hacer? Y al declarar lo que yo podría hacer, demostré que mi poder gobierna sobre cualquier otro poder que exista. Y así, todo otro poder en la nación de Costa Rica tuvo que inclinarse solo ante la declaración de que hay un Dios que tiene respuestas, que tiene soluciones, que tiene los bienes del cielo para cada monte, y Él quiere usar a sus hijos e hijas. Así que esa se convirtió en una lección inolvidable. Y desde entonces hubo todo otro nivel de señales y prodigios. Recuerda, eso es lo que quería ver, señales y prodigios. Vimos señales y prodigios en cuerpos, y cuerpos siendo sanados y ojos siendo sanados, oídos, etcétera, etcétera, etcétera. Luego comencé a ver los ojos de ciudades, de regiones e incluso naciones abrirse. Y había esta dinámica que ocurría en todas partes, donde compartía este mensaje. A veces la gente me pregunta, ¿cómo es estar casada con Johnny Enlow? Y yo cariñosamente lo llamo Señor Maravilloso. Estar casada con el Señor Maravilloso es siempre emocionante, definitivamente nunca me aburro. Yo, como muchas personas que aman escucharlo, siempre estoy esperando escuchar la próxima revelación que Dios ha estado hablando a su corazón. Y usualmente, Él recibe revelaciones en medio de la noche. No sé cómo, pero siempre estoy durmiendo en ese momento, aunque a veces puedo notar que está despierto y está procesando cosas con el Señor, pero espero y escucho de Él en la mañana. Y recuerdo especialmente una mañana en la que estaba despierto en medio de la noche y Dios le había dado una revelación que lo tenía muy emocionado. Y fue después de que él recibió una comprensión de los 7 montes, pero era algo fresco del Apocalipsis 5:12. Aquí es donde Johnny es llevado al cielo y tiene este encuentro con Dios y está en la sala del trono y atraviesa el tiempo y está afligido porque ve que nadie fue hallado digno de abrir el libro y romper la autoridad que los 7 sellos tenían sobre ese documento. Y busca a través de todo el tiempo quién es hallado digno. Y entonces, por supuesto, un nuevo cántico estalla en el cielo y él llega a escuchar este momento en el cielo, cuando el Cordero Jesús fue hallado digno de abrir los 7 sellos. Y dice, digno es el Cordero que fue sacrificado para recibir poder y riquezas y sabiduría y fortaleza y honra y gloria y bendición. Y nunca olvidaré cuando Johnny compartió esto conmigo. ¿Te das cuenta que son 7 cosas de las que el Cordero es digno de recibir? Siempre es genial porque lo que sea que el Señor le está hablando a Johnny, siento que no es que Dios me está dando lo mismo, pero generalmente complementa algo que Dios ha estado hablando a mi corazón. Y yo estaba en una temporada muy intensa en ese momento en mi propia relación con Dios. Y aquí estaba él recibiendo esta revelación de estas 7 cosas de las que Dios es digno de recibir. Y él hace una conexión bastante fácil aquí con cada área de la cultura, cada monte de lo que Dios es digno de recibir poder de nuestro gobierno. Un gobierno que se parece a su manera de gobernar. Que Dios es digno de recibir riquezas. Obviamente eso sería su rostro como proveedor en el monte de la economía cuando lo hacemos a su manera. Sabiduría, eso sería educación. Fortaleza,
la fuerza de la familia, nuestro linaje. Se suponía que fuéramos lanzados desde la fortaleza de una familia que nos ama incondicionalmente y cuida de nosotros. Honra, eso sería religión o nuestra fe en Cristo. Y la gloria es esa parte de las artes y el entretenimiento que estábamos destinados a brillar y reflejar su creatividad. Y luego la bendición. Esos medios de comunicación, el área de la cultura que realmente no ha sido conocida por ser una bendición, pero en el reino está destinada a ser el lugar donde experimentamos palabras que nos traigan vida y finalmente verdad. Cuando la verdad se habla de la manera correcta, es una bendición para nosotros. Así que esta revelación de la escritura de Apocalipsis 5:12 realmente conectó nuestros corazones de una manera más profunda, diría yo, que incluso la comprensión original de los 7 montes que Johnny obtuvo, porque de repente lo llevó de ser una especie de lista de verificación. Vamos a tomar los montes, a conquistar los montes, algo que podrías hacer aparte de una relación íntima con Jesús, a algo donde todo se trata de conocerlo y hacerlo conocido. Y realmente cobró vida en mi corazón. ¿Por qué es tan importante mostrar al mundo un Dios que los ama y que se preocupa por ellos? ¿Por qué querríamos que el conocimiento de Dios cubra la tierra? ¿Por qué queremos que la gente vea a Dios correctamente? En Habacuc 2:14 dice que toda la tierra será llena del conocimiento de Dios, como las aguas cubren el mar. Si entendemos a qué porcentajes las aguas cubren el mar, es el 100%. Así que no es algo simbólico, no es un poco. Y luego lo hace muy claro a través de otras escrituras, específicamente Isaías 60. Si miras los versículos 1 al 3, que Él pretende que nos levantemos y resplandezcamos y que su gloria será vista sobre nosotros. Es una diferenciación importante de lo que a menudo se asume, que Él viene, nos arrebata, nos elimina y luego llena la tierra con su gloria. No, ese no es el punto. El punto es que quiere que el mundo sepa quién es Él, mientras se revela a través de nosotros. Esto es lo que me di cuenta. Todo esto se remonta al jardín del Edén. Y aquí tenemos a Adán y Eva, que realmente nos representan a todos. Creo que cualquiera de nosotros habría estado en la misma situación en la que ellos estaban. Y eligieron lo que eligieron, que fue hacer la única cosa que Dios les pidió que no hicieran. Pero aún así Dios les dio la opción de hacer algo. Los creó en un entorno en el que todavía estamos, que es un entorno de libertad. La capacidad de elegir o no elegirlo a Él, de elegir o no elegir una relación con Él. Y eligieron comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y desde ese momento en adelante, a lo largo de todo el tiempo, cambió la capacidad de la humanidad para mirar algo o a alguien, y específicamente para mirar a Dios y preguntarse, ¿es bueno o es malo? ¿Es para mí o contra mí? ¿Está Él a favor o en contra de mí? Y desde entonces todos hemos tenido la misma tendencia a ver a Dios a través de nuestras circunstancias. Y lo reducimos a lo último que esté sucediendo en nuestras vidas. Lo ves manifestarse. Si eres seguidor de Jesús y lo has conocido quizás toda tu vida, sabes que Él te ama, sabes que no deberías decidir lo que su corazón siente hacia ti basado en las cosas por las que estás pasando ese día particular. Pero conseguimos un buen lugar para estacionar y de repente nos sentimos un poco más amados por Dios, un poco más vistos por Dios. Y en el extremo opuesto del espectro, tal vez hay alguien que está tan decepcionado con la vida que es ateo y ha decidido que no existe Dios y que ni siquiera existe. ¿Qué requiere eso de nosotros? Requiere que lo conozcamos de una manera más sutil.
Tenemos que conocerlo no solo como Jesús que salva. Esa es una historia maravillosa, una narrativa maravillosa, una representación maravillosa de quién es. Pero Él hace más que solo salvar. Salvar es como ver que Dios va a estar con nosotros, pero Él sigue siendo Emmanuel, Dios con nosotros. Así que tenemos que conocer a este Dios de los 7 montes. Tenemos que conocer a Dios como comunicador, por ejemplo, en el monte de los medios de comunicación. Tenemos que conocer a Dios como Padre en el monte de la familia. Tenemos que conocer a Dios como Creador. El monte de las artes y el entretenimiento, tenemos que conocer a Dios como proveedor. El monte de la economía, tenemos que conocer a Dios como maestro. El monte de la educación, tenemos que conocer a Dios como rey o gobernante. Desde el monte del gobierno, así como también a Dios como redentor. El monte de la religión, al que estamos tradicionalmente acostumbrados a conocer y revelar. Por lo tanto, esto requiere de nosotros un nuevo estudio de Dios. Volviendo a mi cita favorita de Tozer, lo que piensas sobre Dios es lo más importante acerca de ti. Si tus pensamientos sobre Dios solo son sobre su capacidad para salvar y ofrecer seguridad eterna, Él es el gran Santa Claus del futuro. Realmente no sabe qué hacer con nosotros ahora. El mundo es un desastre. Realmente no tiene las soluciones para ello, pero es el Dios que te salva. Es tan bueno que te salvará de todos modos. Y esa es una perspectiva aceptable de quién es Él, pero es una perspectiva muy limitada de quién es Él. Nos está invitando, te está invitando a ti, me está invitando a mí a conocerlo de una manera mucho más profunda y matizada. Al Dios de toda la vida, al Dios de cada sector de la sociedad, el Dios que tiene presencia, poder y soluciones para cada monte, para cada esfera. Y esto es lo que tenemos que esperar en los días venideros. Es donde llegamos a conocerlo de esta manera y tenemos la oportunidad de participar en ser los reveladores de su reino aquí en la tierra. Solo estoy diciendo que todos tenemos esta tendencia a mirar a Dios y quién es Él a través de las cosas que atravesamos, a través de nuestras circunstancias. Entonces, cuando hablamos de avanzar el reino de Dios en la tierra, en realidad estamos hablando del Rey y su reino. La mejor manera de Dios de hacer todo, el dominio del Rey, significa cómo administra el gobierno, cómo educa, cómo se comunica. Todas las formas matizadas de básicamente cómo se preocupa por nosotros y cómo nos ama. Estábamos destinados en un mundo ideal a vivenciar cada una de estas áreas de la cultura de una manera que comunique a nuestros corazones que no solo existe un Dios, sino que Él se preocupa por nosotros de maneras muy intencionales. Estábamos destinados a tener experiencias familiares que nos muestren que hay un Padre que nos ama incondicionalmente. Estábamos destinados a experimentar un sistema económico que dice, no tienes que ser avaro y acumular para tener suficiente. De hecho, la generosidad trae más provisión. En cada una de estas áreas de la cultura, si las hiciéramos a la manera del Rey, eso sería una expresión del reino de Dios en la tierra. Y así tenemos esta oportunidad cuando entendemos esto, de mirar a las personas sin una intención y ser conductos de un Dios que ama y se preocupa. Podemos asociarnos con Dios para traer soluciones prácticas que se expresan de maneras prácticas, de una manera que su corazón pueda recibirla. Que hay un Dios que Él se preocupa tanto, que está dispuesto a intervenir en tu nombre. ¿Qué sucede cuando algo sale bien en cualquiera de nuestras vidas? ¿Nos sentimos más amados por Dios? ¿Sentimos que podría realmente existir, que realmente podría preocuparse por mí? Y así tenemos esta oportunidad de asociarnos con este aspecto de quién es Dios. Él no es solo Salvador, Él es comunicador, es educador, es el que es creativo. Todas estas cosas y más. Entonces, si Dios es quien establece las reglas del mundo, cómo funcionan las cosas, ¿por qué nos dio libre elección?
Esta es una pregunta que me he hecho tantas veces. Tengo estos pensamientos profundos. Y a medida que Johnny crece en su comprensión de quién es Dios a lo largo de todos estos años y las diferentes cosas que íbamos viviendo y las revelaciones que estaba recibiendo sobre los 7 montes, comencé a entender más sobre el deseo de Dios de que cada uno de nosotros tenga una relación íntima con Él. Dios no necesita nada y ciertamente no necesita nada de nosotros. Entendemos a través de las Escrituras que no tenemos que actuar para ganar su amor. No tenemos que ganarnos el derecho a pasar la eternidad con Él en el cielo. Jesús hizo por nosotros lo que no podíamos hacer por nosotros mismos. Cubrió nuestro pecado, lo que nos separa de la santidad de Dios. Él compensó esa diferencia por nosotros. Entonces, esto no es sobreactuar para Dios. Entonces, ¿qué es lo que realmente quiere Dios? ¿Por qué nos creó? Nos creó para tener una relación íntima con Él. Y sabes, la intimidad verdadera no puede existir cuando es unilateral. La verdadera intimidad existe en el contexto de la libertad y de la elección mutua. Y así Dios sabe todo acerca de cada uno de nosotros. Él entiende cosas sobre nosotros mismos que ni siquiera entendemos o captamos nosotros mismos. Y así Él nos invita a conocerlo como Él nos conoce. Y es en ese lugar de nuestro crecimiento personal, de aprendizaje, no la que la religión nos ha dicho sobre Él, sino que tenemos la oportunidad de realmente, personalmente, a lo largo de nuestra vida, crecer en el conocimiento de quién es Él y cómo es, cuál es verdaderamente su corazón hacia nosotros, no lo que las circunstancias nos han tentado a creer sobre Él. Y a medida que crecemos en nuestro conocimiento personal de Él y nuestra intimidad personal con Él crece y comenzamos a reconocer las formas en que Él habla a cada uno de nuestros corazones, entonces podemos reflejar al Dios que hemos llegado a conocer. Cada uno de nosotros llega a conocer un aspecto un poco diferente y matizado de quién es Él y cómo es, y por lo tanto, solo ese aspecto de quién es Él puede ser visto a través de ti y de mí. Es juntos que formamos el cuerpo de Cristo, es juntos que lo reflejamos al mundo. ¿Cómo lo conocerán si nosotros no lo conocemos? Si nos conformamos con la religión, entonces adivina qué estamos ofreciendo al mundo, solo otra religión. Lo que distingue al cristianismo, lo que nos distingue como seguidores de Jesús, es que esto es sobre relación. Esto es sobre conocer a un Dios que realmente nos ama, que realmente está cerca. Él está cerca, nos habla, convirtiéndonos en un conducto de eso para otros, dejando que ese amor y ese mismo cuidado, esas soluciones fluyan a través de nosotros hacia quienes nos rodean. Sabemos por el Antiguo Testamento, el profeta Isaías nos dijo que Jesús vendría como el consejero maravilloso, el Dios poderoso, el príncipe de paz, el Padre eterno. Y él continúa diciendo que del aumento de su gobierno no habrá fin. Eso es básicamente de lo que Jesús hablaba cuando decía que el reino es ahora y el reino está por venir. Isaías 63 habla de este día en que las naciones caminarán hacia la luz de los hijos de Dios. Así que podríamos pensar, ¿qué es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se verá eso? Tienes que mirar la palabra luz y pensar en todas las cosas que la luz hace. Una cosa primaria que hace la luz es traer transparencia. Tienes esta imagen de encender las luces y las ratas, las cucarachas corren y se dispersan. Entonces, cuando los hijos e hijas del rey participan con la sociedad en la sociedad, no solo en la iglesia, no solo dentro de las 4 paredes de la iglesia, sino cuando están en estos lugares de influencia, cuando están en el gobierno, en los medios, en la economía, etcétera, etcétera. Cuando están posicionados allí, su colocación como un activo del reino de Dios crea esta dinámica de transparencia, donde al mal
y a la corrupción simplemente se les hace mucho más difícil existir. Recuerdo pasar por nuestra experiencia en esta iglesia que era tan disfuncional y lo que se predicaba una y otra vez era que el reino es ahora. Es interesante cómo las cosas que vivimos en la vida a menudo son el contrapunto a la misma cosa que estamos llamados a llevar o promover en el sentido más real y verdadero. El reino de Dios es una pasión para Johnny y para mí, y yo creo que era una pasión para Jesús. Él modeló para nosotros cómo se ve traer el cielo a la tierra, contender por el reino de Dios, avanzar en su vida y cómo podemos hacerlo en nuestras vidas. Y por supuesto, Jesús lo hizo sirviendo, amando, hablando la verdad y finalmente dando su vida por nosotros. Podemos asociarnos para traer el reino de Dios a la tierra de la misma manera. Tenemos la oportunidad de aparecer en las áreas de la cultura que nos apasiona, decir, ok, Dios, ¿cómo se ve hoy el servir, amar, hablar verdad de una manera que muestre quién eres tú y cuánto te importa? La otra realidad de lo que es la luz, cuando Él dice tenemos que ser la luz, Jesús mismo en su primer mensaje, ustedes son la luz del mundo, va de la mano con Isaías 60. No solo dijo que Él era la luz del mundo, nosotros somos la luz del mundo. Por supuesto, Cristo en nosotros. Es esta esperanza del mundo. Pero, ¿qué es lo que buscamos? ¿El efecto en la sociedad cuando somos luz? Bueno, hay una atmósfera de verdad. Entendemos que el mundo está lleno no solo de corrupción, sino de mentiras, distorsiones, engaños, que el Dios de esta era, como se le llama, nos ha cegado y engañado, y que estamos en este proceso ahora de una gran revelación de la verdad. Así que queremos tener hijos e hijas del Rey que lleven esta luz, que lleven esta presencia de quién es Él, para que pueda existir una atmósfera de verdad. Porque eso realmente nos permite ver cuáles son los desafíos que tenemos por delante y cómo necesitamos avanzar. Entonces, es una descripción tan asombrosa de lo que Él tiene para nosotros, a través de nosotros, esto de ser la luz del mundo. Jesús también nos presentó un evangelio del reino que siempre estaba acompañado por el poder y la presencia de Dios. Esta misión a la que podemos decir que sí, no puede ocurrir con nuestra propia fuerza, no estaba destinada a eso, no estaba destinada a que simplemente pudiéramos marcar algo en una lista y decir, ok, promovimos el cristianismo a través de una película en artes y entretenimiento, por ejemplo, o nos aseguramos de que en las escuelas los niños pudieran orar y leer la Biblia. Es mucho más que eso. Jesús conocía a su Padre de una manera tan profunda que miraba algo y se daba cuenta de que esa enfermedad o esa situación o las palabras que esa persona está diciendo no están alineadas con quién es el Padre. Y para Jesús nunca fue suficiente solo reconocer eso. Él lo reconocía y luego siempre hacía algo al respecto. Se asociaba con la fe de otra persona, ya fuera esa persona o alguien que estaba con esa persona, y traía el poder sanador de Dios del cielo a la tierra. Usaba su intimidad con el Padre, no solo para mostrarnos cómo es el Padre, sino para cambiar las circunstancias que tenía justo frente a Él. ¿Puedes imaginar ser una persona que experimentó la sanación que Jesús daba? O sea, en ese instante, no solo celebrarían el hecho de que tal vez habían sido ciegos y ahora podían ver, pero ¿qué comunicaba eso a su corazón? En un instante lo que decía a su corazón es que hay un Dios y Él te conoce y ve por lo que estás pasando y le importa lo suficiente como para hacer algo al respecto. De repente esa pregunta central que todos nosotros tenemos cuando somos honestos con nosotros mismos, ¿realmente importo?, es respondida. Cuando nos asociamos
con Dios y usamos la intimidad que tenemos con Él, el conocimiento del Padre que tenemos personalmente, y lo compartimos con alguien más y nos asociamos con el poder y la presencia de Dios y traemos sus soluciones sobrenaturales al problema de alguien, eso responde la pregunta en su corazón: ¿hay un Dios? ¿Me ve y le importo? Todos hemos visto y sentido esta batalla que se está librando a nuestro alrededor por el corazón y las almas de nuestras naciones. En el Salmo 2:8 dice: «Pídeme y te daré por herencia las naciones». Creo que las naciones son la herencia de Jesús. Él dijo: «Id y haced discípulos a las naciones». ¿Cómo es eso de discipular una nación? Cada nación tiene estas mismas áreas primarias de cultura. Cada uno de nosotros tiene influencia. Cada uno de nosotros tiene áreas y cosas en la vida que nos apasionan. ¿En qué gastaremos esa influencia? ¿Qué dejaremos para las generaciones después de nosotros? ¿Quién es el Dios que daremos a conocer? En el Salmo 2:8 se nos dice que pidamos a Él y nos dará las naciones como nuestra herencia. Tenemos un legado, cada uno de nosotros, ya sea que nos hayan entregado un legado de fe o no. Tal vez provienes de una familia disfuncional, tal vez no tienes familia en absoluto, o tal vez como Johnny y yo naciste en familias que eligieron seguir a Jesús y tienes la oportunidad de continuar en esa vida de fe. Sea como sea, puede comenzar contigo. Ya sea que tengas una posición alta en uno de estos montes de la cultura, o que trabajes en la base de los montes o en cualquier punto intermedio, cada uno de nosotros tiene la oportunidad de mostrar el Dios que conocemos. Podemos pensar en grande, podemos obedecer radicalmente. Podemos usar nuestra creciente intimidad con Él para ayudar a otros a conocerlo también. No tenemos que amar con una intención, simplemente podemos conocer a Dios y hacerlo conocido. Ser llamados la luz del mundo, o ser quienes llevan su luz, nos permite entender cómo se supone que avanzamos de una manera muy práctica, digamos, en estos montes de influencia. Sabes, hay un lenguaje que ha entrado, diremos, al campamento de los 7 montes y habla de dominio o dominionismo. Y entendemos claramente que cuando hablas de dominionismo, la parte que no está bien es cualquier cosa que tenga que ver con la imposición. Eso está simplemente mal. El reino de Dios no puede avanzar mediante la imposición. Entonces piensa en lo que hace la luz. La luz no es algo que impone, simplemente está ahí como una influencia. Así que nuestra tarea es una tarea de influencia como luz, o la otra palabra que Jesús mismo usó: ustedes son la sal de la tierra. Y así, estas son cosas que sanan, son cosas que preservan, cosas que traen transparencia. Es una influencia de quién es Él, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y esa influencia es lo que tenemos que llevar hasta la cima de los montes. Nunca es ver a ningún grupo de personas y verlos de manera subordinada. No es... Sí, los cristianos necesitan estar en la cima del monte, necesitamos ser gobernantes sobre todos los no cristianos. No se trata realmente de avanzar el cristianismo, por así decirlo. Se trata de revelar al Rey y a sus mejores maneras de hacer las cosas, y eso sucede a través de la influencia. Pero toda nuestra historia en Perú, y como comenzó viendo al Dios de poder y majestad a nivel personal y luego progresivamente en esferas más grandes y más grandes, es lo que nos llevó finalmente a donde estamos hoy, creyendo que Él es Dios de las naciones. Y el Dios que está listo para usar a cualquiera. Si estás escuchando esto ahora mismo, preguntándote si alguna vez podría ser usado para hacer algo significativo para tu ciudad o tu región o tu nación, 100% que sí. En la medida en que algo dentro de ti arde como un fuego, como el fuego de Dios, como su fe, como esta disposición para ver a este gran Dios
moverse contigo. A medida que comienzas a ser parte de su operación de rescate para tu ciudad, para tu región, para tu nación, en esa medida puedes comenzar a ser obediente en cualquier puerta que Él abra. Déjalo terminar la increíble historia que Él tiene a través de tu vida. No hay problema que exista actualmente en ninguna área de la cultura para el cual Él no haya preincrustado ya las soluciones en uno de sus hijos e hijas. Entonces, ¿qué solución está listo para mostrar al mundo a través de ti?